Muchas bendiciones. Es un gusto el poder compartir nuevamente en esta mañana, una mañana gloriosa. Estamos recordando la resurrección de Jesucristo. Estamos en Semana Santa, ¿verdad? Y para nosotros, evidentemente, este tiempo tiene una connotación importante porque realmente nosotros recordamos dos hechos maravillosos que cambiaron toda nuestra existencia. Primero, la muerte de Jesucristo tiene que ver con la muerte de toda nuestra vieja creación. Y la muerte de toda nuestra vieja creación es la muerte de todos nuestros males, de todos nuestros pecados, de toda la vieja criatura, ¿verdad? En la cual nosotros inicialmente nacimos, en Adán. La muerte de Jesucristo significa el fin de todo aquello que heredamos a causa y a consecuencia del pecado de nuestro primer hombre, que en este caso fue Adán. Damos gracias al Señor porque Él cargó con todos nuestros pecados, pero la Escritura nos muestra que Él llevó a la cruz a Satanás, llevó a la cruz al mundo, llevó a la cruz a nuestra carne. Y la Escritura de hecho nos dice que nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. La Escritura nos muestra que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. No olvidemos que la caída o la corrupción en la cual cayó toda la humanidad se debió, lamentablemente, ¿verdad?, a este pecado de Adán. Adán no creyó a Dios, Adán creyó a la serpiente y a consecuencia el hombre murió espiritualmente. A consecuencia el hombre fue separado de Dios. Inicialmente Dios creó al hombre para que él sea su expresión, su manifestación. Dios creó al hombre para que por medio de su alma Dios se pueda proyectar en él. Ese fue el propósito central de Dios. Dios nunca creó al hombre para que el hombre se gobierne solo o para que fuera alguien independiente de Dios, sino que Dios creó al hombre para que él y Dios sean uno. Es decir, la forma como Dios iba a gobernar toda su creación era a través del ser humano, era a través del hombre. Y para esto, pues, era necesario que el hombre, ¿verdad?, tenga la capacidad de comunicarse con Dios. Y esa capacidad de comunicación del hombre con Dios es eminentemente espiritual. La Escritura nos dice que Dios es espíritu, ¿verdad? Dios es espíritu. Y nosotros que morimos del espíritu, morimos espiritualmente en Adán, ¿verdad? Nos quedamos simplemente con una capacidad, dos capacidades. Nuestra capacidad humana a través del alma, del psique, que de ahí viene la palabra psicología, y ese es el alma del ser humano. Nos quedamos con la capacidad del alma y nos quedamos con la capacidad del cuerpo. Pero el alma no es capaz de poder comprender las cosas de Dios. Para que el alma pueda comprender las cosas de Dios necesita del espíritu. Y por eso Dios nos hizo nacer de nuevo, nos hizo nacer espiritualmente. La Escritura nos muestra que Dios es espíritu. Entonces nosotros, cuando volvimos a nacer, nacimos del espíritu. Nuestra primera aparición en este mundo es carnal, porque nacimos de la carne, nacimos de nuestros padres. Nuestros padres, nuestros abuelos y todos nuestros antecesores eran carne. Y nosotros nacimos de la carne. Y la Escritura dice que todo lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es maravilloso saber que nuestro Padre vino en su amado Hijo Jesucristo, porque Dios siempre quiso volverse a relacionar con nosotros. Nosotros estábamos absolutamente perdidos, extraviados, ¿verdad?, de cómo buscar a Dios. Nuestra mente, ya que no es capaz de poder comprender a Dios, se inventó a Dios, se inventó un Dios. Y de alguna manera, nuestra mente lo que hizo es aterrizar a Dios a nuestro entendimiento natural y tratar de que lo espiritual se acomode a lo natural, lo cual, por supuesto, es imposible.
Y es por esto que el Señor tuvo que mandar a su propio Hijo como carne, ¿verdad? ¿Para qué? Para que primero Él, en los días de su carne, pueda revelar a los hombres, específicamente a su pueblo, que lo esperaba Israel primeramente, pueda revelar todo lo que el Padre es. Y de hecho el Señor Jesucristo dijo muchas veces a sus discípulos que cuando veían al Hijo verdaderamente estaban viendo al Padre. Porque todo lo que Cristo es todo lo que el Padre es. Es decir, Cristo es la expresión y la manifestación perfecta del Padre. Y es maravilloso saber que Cristo vino absolutamente lleno del Padre, o el Padre vino en Cristo para reconciliarse con nosotros. La única manera como Dios podía acercarse a nosotros no era directamente, porque de lo contrario, por la santidad y por toda la gloria que Dios es, nosotros íbamos a morir. No hay un solo hombre, dice la Escritura, que haya visto a Dios cara a cara y viva para contarlo. Entonces, la única manera de Dios para relacionarse con nosotros y para venir a reconciliarse con nosotros, y no es porque Él estaba enemistado con nosotros, sino que el pecado que moraba en nosotros ponía una barrera de comunicación. Dios siempre quiso cambiar la historia al punto que la primera promesa de Jesucristo nosotros la tenemos para Eva, que fue, ¿no es cierto?, la que tomó del fruto del árbol que Dios había dicho que no tomemos, y después, por supuesto, le dio a su esposo, y su esposo tampoco es que se esforzó demasiado para no hacerlo, sino que inmediatamente después de que su esposa tomó, o Eva tomó del fruto, pues también Adán hizo exactamente lo mismo. Pero sin embargo, a la mujer que había sido utilizada por la serpiente para traer calamidad y muerte al mundo, Dios la utiliza dándole la primer promesa y diciéndole que de su simiente iba a salir alguien que iba a aplastar la cabeza de la serpiente que le había engañado. Es decir, maravilloso saber que nuestro Dios desde el principio ya nos dio la promesa, y la promesa se llama Jesucristo. La promesa que es Jesucristo desencadena en las promesas de Dios para nosotros. Eso hay que tener muy en cuenta. Dios prometió desde el principio a Jesucristo, a la humanidad por medio de Eva. ¿Para qué? Para aplastar la cabeza de la serpiente. Y después nosotros vemos que esta promesa Dios la vuelve a mostrar en Abraham y le dice que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa simiente ya la Escritura nos muestra que es Jesucristo. Y Jesucristo ahora es la simiente que está en ti y en mí, por la cual nosotros somos bendecidos. Somos aquellos pueblos del mundo, aquellas familias de la tierra que el Señor había visto que iba a bendecir por la misma simiente que le prometió a Eva, que le volvió a prometer también a Abraham. Esa simiente se llama Cristo, y ese Cristo ahora mora en usted y en mí. Esa simiente tuvo que venir al mundo para reconciliar al Padre con nosotros. Dios ha determinado que en Cristo Jesús, ¿verdad?, todas las cosas se reconcilien con Él. Y todas las cosas también incluyen, por supuesto, todas las personas, todos los seres humanos se reconcilien con Él. Hay algo maravilloso y debemos entender que en un viernes o un jueves, como nosotros normalmente llamamos Semana Santa, Cristo efectivamente entregó su vida. Cristo se dio en sacrificio, ¿verdad? Él fue entregado, dice la Escritura, por nuestras transgresiones. Esto lo tenemos nosotros en Romanos 4:25. Él fue entregado por nuestras transgresiones. Ahora, lo maravilloso es que, ya que Él fue entregado por nuestras transgresiones, ¿verdad?, el pago se ha satisfecho absolutamente ante los ojos de Dios. Ya Dios da por hecho
que todo aquel que se acerca a Jesucristo, todas sus transgresiones han sido pagadas. Las transgresiones, ¿verdad?, que tú cometiste desde que naciste hasta que moriste. No olvidemos que la Escritura nos muestra que nosotros hemos sido concebidos en pecado, así que todos nacimos en pecado. A veces nosotros decíamos que un niño que recién había nacido, ¿verdad?, no tenía pecado, pero la Escritura nos muestra que nosotros en pecado fuimos concebidos. Dice que en pecado nos concibió nuestra madre. En pecado nos concibió nuestra madre. Así que todos nacimos en pecado, porque el pecado es algo que se transmite, así como Adán transmitió el pecado, ¿verdad?, a Caín y Abel. Ya sabemos lo que pasó con Caín y Abel. Así pues, el pecado también ha ido transmitiéndose de generación en generación en generación. Y de este pecado es el que Dios nos vino a librar. El pecado como persona, el pecado como un ente que opera en ti, el pecado como la personificación misma de Satanás, habiéndose convertido en un cóctel con tu propio ser, con tu propia persona, con tu propia carne, ¿no es cierto? A lo que la Escritura llama el hombre de pecado. Pues el hombre de pecado somos tú y yo hasta que nosotros tengamos que recibir la revelación de parte de Dios. Nosotros desde nuestra propia justicia muchas veces hablamos de que los demás son pecadores y malos, pero nosotros somos buenas personas. Nosotros somos buenas gentes. Nosotros a veces pecamos, pero no somos tan malos. Bueno, esa es la perspectiva tuya y de lo que normalmente la sociedad lo entiende. Pero la perspectiva de Dios es por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La perspectiva de Dios es que no hay bueno ni aún uno. La perspectiva de Dios es que todos a una se desviaron. La perspectiva de Dios es que no hay quien busque a Dios. La perspectiva de Dios es que efectivamente todos somos como sepulcros blanqueados. La perspectiva de Dios es que ningún hombre, ¿verdad?, por sí mismo puede obtener salvación o puede efectivamente ser justificado delante de Dios. Y es por esto que Dios vino en su amado Hijo Jesucristo, para que Cristo Jesús, como Adán, que nos hizo el favor de hacernos efectivamente, ¿verdad?, o complicarnos la vida al punto que nos entregó esta naturaleza de pecado y de muerte, por la cual ahora efectivamente nosotros vivimos todos los sufrimientos y los sinsabores de la vida. Así que si usted tiene que agradecer a alguien, ¿verdad?, por quien usted sufre, por quien usted se enferma, por quien usted se angustia, por quien usted está viviendo esas adicciones, por quien usted está viviendo las penurias, pues no es más que efectivamente por la obra que Adán generó por medio de la desobediencia. Ahora, Dios viene en la persona de Jesucristo, el nuevo Adán, para cambiar la historia. Para cambiar la historia. Y Dios viene en Cristo Jesús. Cristo Jesús se hace carne como usted y como yo. La Escritura nos dice que Cristo no escatimó el ser en forma de Dios como cosa a que aferrarse. Esto antes de venir. Él no escatimó el ser en forma de Dios como cosa a que aferrarse, sino que despojándose a sí mismo, se hizo hombre y en su condición de hombre tomó posición de siervo. Y como siervo se hizo obediente, y obediente hasta la muerte, pero hasta la muerte vergonzosa de la cruz. ¿Para qué? Para pagar todas nuestras iniquidades. Como dice la Escritura, Él fue entregado por nuestras transgresiones. Él es un regalo maravilloso de nuestro Padre, ¿verdad? Porque Cristo pagó toda la deuda que nosotros teníamos ante los ojos de Dios. Así como Adán nos volvió a todos culpables, irremediablemente incorregibles. Así como Adán trajo a nosotros del pecado y la muerte, de la misma manera nos dice la Escritura que Cristo en cambio nos trae exactamente todo lo contrario. Cristo nos trae el perdón de pecados, Cristo nos trae
¿verdad? La limpieza de todas nuestras transgresiones. Cristo acaba con nuestra naturaleza pecaminosa. Cristo crucifica en la cruz del Calvario a Satanás, al mundo y a nuestra carne. Cristo termina sepultando a nuestra vieja creación. Pero lo más hermoso de todo, hermanos, es que si la cruz de Cristo produjo tal obra maravillosa a nuestro favor, imagínense lo que será su resurrección. Y hoy nosotros estamos recordando la resurrección de Jesucristo. Cristo resucitó y la Escritura dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones y fíjese, y fue resucitado para nuestra justificación. Es decir, Cristo, el Cristo vivo, el Cristo resucitado, es el acta divina, viva y legal que determina que tú y yo somos justos ante los ojos de Dios. Cristo es nuestra acta legal, divina, viva y eterna que confirma que nosotros ante los ojos de Dios somos justos. La razón por la cual Cristo resucitó es porque primero la muerte de Cristo tiene que ver por el pago de nuestras transgresiones. Mire, si Cristo no hubiese resucitado, Dios estaría diciendo que el pago que Cristo ofreció en la cruz por nuestras transgresiones no era suficiente. Si el pago que Cristo ofreció en la cruz por nuestras transgresiones no era suficiente, Jesucristo no podía resucitar porque el pago del pecado es la muerte y la muerte hubiese retenido a Jesucristo y nunca le hubiese dejado salir como a ningún ser humano. Pero al único ser humano que la muerte lo suelta, no lo puede retener, nos muestra la Escritura, es a Jesucristo. A veces nos confundimos, ¿no? Porque Cristo, por ejemplo, resucitó a Lázaro. O hubieron otras resurrecciones también en la Escritura. Pero esas personas volvieron a morir. Esa es la diferencia. Esa era una resurrección, ¿verdad? Que de alguna manera confirmaba que Cristo es la resurrección y la vida en el caso de Lázaro. Pero Lázaro volvió a morir porque el pago del pecado es la muerte. Pero cuando Cristo murió por los pecados de todos los seres humanos, los míos y los tuyos, y vuelve a resucitar, significa primero que el pago que Cristo hizo por todos nuestros pecados es absolutamente satisfactorio para nuestro Padre. Esto es algo que tú te tienes que guardar en el corazón. Tú debes saber que Cristo fue entregado por tus transgresiones. Pero esto no es para que te sientas culpable. Ay, pobrecito Jesucristo, cuánto sufrió por mí. Sí, es verdad, pero más bien debe ser un motivo de gozo porque tu deuda está pagada. Mira, si tú tienes una deuda impagable y estás sufriendo por esa circunstancia y viene alguien que te ama, se apiada de ti y paga toda esa deuda. Obviamente, ¿verdad? Que esa persona para ti va a ser alguien absolutamente especial. Absolutamente especial. Y nuestro Señor Jesucristo pagó por nosotros una deuda impagable. El problema es que muchos de nosotros no necesariamente lo entendemos así, porque todavía nuestra falsa justicia, nuestra alma separada de Dios, se cree buena en su propia opinión. En su propia opinión. Pero el Señor nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y como veíamos la semana pasada, la Escritura dice que engañoso es el corazón más que cualquier cosa y además es perverso. Ahora se está refiriendo a tu alma, a tu corazón. Se está refiriendo a la parte de tu conciencia, a la parte de tus pensamientos, de tus emociones y a la parte de tu voluntad. La Escritura dice que tu alma es perversa, la tuya y la mía. Es por eso que nosotros no podemos confiar
en nuestros sentimientos. Es por eso que, por ejemplo, tú no te puedes relacionar con Dios en función de tus sentimientos, porque tus sentimientos te traicionan, te mienten y te engañan. Hay momentos en que tus sentimientos, ¿verdad? Efectivamente producen en ti, ¿no es cierto?, un cierto sentimiento de paz, de seguridad, de gozo. Y tú te aferras al Señor porque tú efectivamente te sientes unido al Señor por estos sentimientos. Pero después los sentimientos cambian y al día siguiente tú sientes que en tu corazón no hay paz, hay inseguridad, hay intranquilidad, hay culpa. Y tú dices, ¿qué pasó? Y tú dices, Dios ya no me quiere, Dios no está conmigo, algo mal hice, pequé otra vez. Y resulta que tú te estás relacionando, ¿verdad?, con Dios en función de tus sentimientos. Pero la Escritura nos dice, engañosos son tus sentimientos. Engañosa es tu mente. Engañosas son tus emociones. Engañosa es tu voluntad más que cualquier otra cosa y perversa. Entonces, la única opción que tú y yo tenemos, como hablábamos la pasada semana, es que efectivamente nosotros permitamos permanente y continuamente, esto es de todos los días, esto es de una decisión 24/7 permanente y continua, que el Señor gobierne nuestra alma. El Cristo resucitado gobierne nuestra alma. La Escritura nos dice que Cristo resucitó para nuestra justificación. Mi hermano, Cristo es la garantía viva delante del Padre de que a los ojos de Dios tú has sido declarado justo. Si tú no te ves así, entonces jamás vas a poder recibir todos los beneficios que Dios tiene preparados para tu propia vida. Hermanos, nosotros tenemos que hacer una división como nos muestra el capítulo 4 de Hebreos, que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de doble filo, que divide el alma y el espíritu. Esta división se tiene que hacer en nuestra vida. En nuestra vida se tiene que dividir lo que es del alma de lo que es del espíritu. Si no hay esta división en tu vida, vas a tener problemas. Mira, el alma del hombre está habituada normalmente a la vieja creación. El alma, los pensamientos, los sentimientos, las emociones y la voluntad normalmente entienden las cosas a través de los 5 sentidos. El alma está muy pegada al cuerpo, a la carne. El alma está muy pegada a las cosas exteriores. Y es por eso que las cosas exteriores nos dan una falsa sensación de seguridad cuando están bien. Pero al contrario, nos dan una falsa sensación de inseguridad cuando las cosas están mal. Y Dios permite justamente este vaivén exterior de las cosas para que tu fundamento no esté basado en las cosas exteriores, sino en la relación interior con el Espíritu. Si no hay una división, y esa división solamente la puedes hacer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Fíjate, la palabra de Dios, y no estamos hablando nosotros de la Biblia, de la palabra escrita, sino estamos hablando del espíritu que está detrás de esa palabra, que es la palabra de Dios. Es la que divide y corta, como con un bisturí perfecto, el alma del espíritu. Porque una cosa es el alma y otra cosa es el espíritu. Cuando tú has nacido espiritualmente, cuando tú has nacido de Cristo, tú has nacido perfecto. Tú has nacido santo. Tú has nacido justo. Tú has nacido, ¿verdad?, con todos los dones, con todas las capacidades, con todo el ADN espiritual, con todos los cromosomas divinos que tiene Cristo Jesús. Así que hay una parte de ti, hermano, que es perfecta delante de Jesucristo. Hay una parte de ti que es santa. La resurrección de Jesucristo, ¿verdad?,
es la confirmación de la persona que tú eres ahora. Es por eso que la Escritura nos dice algo maravilloso. Nos dice que así como Él es, nosotros somos en este mundo. Es decir, hay algo en ti que es exactamente igual a lo que Él es. Y no está aquello efectivamente en tu alma. Porque tu alma simple y sencillamente es una expresión y una manifestación de aquello que tú estás viendo. No te olvides. El alma es como una gran pantalla en la cual se proyecta un personaje. Si nosotros vemos a Cristo, Cristo se va a proyectar en nuestra alma. Si nosotros vemos a Adán se va a proyectar en nuestra alma. Entonces nuestra alma no es más que un reflejo, una expresión, una manifestación de a quien nosotros estamos viendo. Ahora, ¿a quién queremos ver? Nosotros tenemos que ver al resucitado, al que resucitó, al que murió, que ya murió, pero murió por nuestros pecados, como dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para acabar con nuestro viejo hombre. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que el cuerpo del pecado sea incapacitado. Ahí normalmente en Reina Valera la palabra nos dice sea destruido. Pero la palabra que verdaderamente se debe traducir ahí es que sea incapacitado. Que el cuerpo del pecado sea inhabilitado, no destruido, porque nosotros siempre vamos a tener el cuerpo del pecado con nosotros mientras vivamos en esta tierra y nos puede confundir. No, el cuerpo del pecado no es destruido, el cuerpo del pecado es incapacitado. El cuerpo del pecado, ¿verdad? Efectivamente deja de tener la fuerza necesaria para poder expresar pecado. ¿Por qué? Porque la vida de Jesucristo comienza a ser una realidad en tu propia vida. ¿Por qué? Porque estás viendo al que murió por tus pecados. Si estás viendo al que pagó por tus transgresiones, entonces ya tú no te puedes quedar en esa parte de la fiesta, porque delante del Señor tú eres santo. Ahora tienes que ver al que está resucitado, al que está sentado en la diestra de Dios. Ahora tienes que ver al que mora en tu espíritu, para que viéndolo a Él, efectivamente Él proyecte su vida a través de tu alma. Hermanos, el alma juega un papel fundamental en la vida del ser humano, pero el espíritu es el que tiene que gobernar el alma. El hombre natural que no tiene espíritu es gobernado por el espíritu de Satanás. Es gobernado por el espíritu de desobediencia, nos muestra Efesios 2. Entonces, si nosotros vemos a Jesucristo y si nosotros invitamos a Jesucristo sabiendo que ahora somos espirituales, sabiendo que ahora tenemos un espíritu, sabiendo que el Señor nos dio vida en ese espíritu, sabiendo que ahora ese espíritu se puede comunicar con el espíritu de Dios, sabiendo que el espíritu de Dios puede tomar el espíritu del hombre, y sabiendo que el espíritu del hombre y de Dios se hacen uno solo, ¿verdad? Para poder efectivamente venir y gobernar sobre nuestra alma. Es algo que nosotros tenemos que entender y pedir que el Señor nos dé sabiduría, como el apóstol Pablo pedía, ¿verdad? Para los hermanos, que el Señor os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Porque, hermanos, en la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Nosotros recibimos todo aquello que el Señor dijo en la cruz del Calvario cuando dijo consumado es. La palabra consumado es que el Señor completó absolutamente en Cristo todo lo que tú necesitas para entrar a disfrutar de la vida de perfección, de sanidad, de bendición, de provisión que Dios tiene preparado para nosotros. Pero es en Cristo, no es en el alma. Ahí está la gran diferencia. Y cuidado que muchas veces nuestra alma nos engaña. Porque nosotros que vemos necesidad a nuestro alrededor, nosotros que vemos enfermedad
a nuestro alrededor. Nosotros que vemos carencia a nuestro alrededor, inmediatamente tenemos la tentación de pedir a Dios que supla todas esas necesidades. Cuando la Escritura nos dice, ¿verdad?, que Él pronunció estas palabras: consumado es, completado es, provisto es, añadido es, curado es, sanado es, bendecido es. Es decir, ya todo fue hecho en Cristo Jesús. El punto central no es pedir a Dios que intervenga, porque Él ya intervino. ¿En dónde intervino? Él intervino en la cruz del Calvario, llevando todas nuestras enfermedades, llevando todas nuestras maldades, llevando a la cruz todas nuestras angustias. ¿Acaso los problemas, las dificultades, las enfermedades, las carencias que usted tiene en esta vida no le generan a usted angustia? ¿No le generan a usted desazón? ¿No le desorientan? ¿No le generan desánimo? Pues el desánimo, la angustia, el desazón, frutos que de alguna manera se daban por todas estas circunstancias que nosotros vivíamos, el Señor Jesucristo la llevó a la cruz del Calvario. Eso significa, ¿verdad?, Cristo crucificado. Esto significa que el Cristo crucificado es lo que usted y yo tenemos, porque el Cristo crucificado significa el Cristo que llevó a la muerte a todos nuestros enemigos, y llámesele escasez, llámesele enfermedad, llámesele temor, llámesele deudas, llámesele problemas matrimoniales, llámesele problemas emocionales, llámesele problemas familiares, cualquier problema, cualquier circunstancia y cualquier dificultad que nacen en nuestra alma, fueron cargadas por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, para que ahora en Cristo Jesús tú y yo podamos obtener la victoria y la provisión que Cristo ya ganó para ti y para mí. Así que de lo que se trata nuestra vida actual, nuestra vida cristiana, es justamente primero ver a la muerte de Jesucristo, ¿no es cierto?, como el acto por medio del cual nuestro Dios nos emancipa, nuestro Dios nos liberta, nuestro Dios nos libera de todos los males que de alguna manera estábamos viviendo a consecuencia de caminar por medio de nuestra alma. Ahora que estamos en Cristo, ¿qué es lo que efectivamente nosotros tenemos que procurar? La vida cristiana, de lo que se trata es que Cristo viva en nosotros, de que Cristo se exprese en nosotros, de que Cristo se manifieste a través de nuestra alma. La vida cristiana es que ahora nosotros vivamos por la vida nueva que nos ha sido dada, la vida de Cristo. No malinterpretemos, porque a veces en el ambiente religioso, cuando hablamos de nueva vida, estamos hablando de que estamos esperando cambios para que el mal viejo hombre que fue crucificado en la cruz del Calvario se convierta en un buen viejo hombre. Ese no es el modelo de Dios para nuestra vida. Dios nos dio a Cristo como la nueva creación. Dios nos dio a Cristo como el nuevo hombre. Dios nos dio a Cristo como la nueva cabeza de la creación. Y Dios nos dio la vida de Cristo, que es absolutamente distinta de la vida del alma. La vida del alma es lo que tú y yo hasta el momento hemos experimentado. El primer Adán fue hecho alma viviente. Fíjate, ¿en dónde está el énfasis del primer Adán? En el alma, en su mente, en sus emociones, en su voluntad. Allí está el énfasis. Y resulta que el hombre terminó gobernándose a sí mismo en función de que efectivamente perdió el gobierno del espíritu. Pero perdió el gobierno del espíritu e inmediatamente entró al gobierno de la muerte. Y desde ese momento nosotros hemos vivido engañados durante miles y miles y miles de generaciones. Hemos vivido engañados, ¿verdad?, por Satanás, que efectivamente él pone en nosotros pensamientos, él pone en nosotros emociones, él pone en nosotros decisiones, él pone en nosotros deseos. La Escritura nos muestra que nosotros antes caminábamos, ¿no es cierto?, en nuestros deseos, haciendo la voluntad del espíritu de desobediencia
¿verdad? Del espíritu de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia, nos dice la Escritura, Efesios 2. Es decir, nosotros seguíamos la corriente de este mundo. Y seguir la corriente de este mundo es mirar a nuestros propios intereses. Es mirar a nuestra propia agenda. Es mirar a nuestros propios deseos. Y no permitir que el alma cumpla su papel categórico y claro por el cual fue creada. El alma fue creada para expresar la vida de Jesucristo. El alma fue creada para manifestar la vida de Dios. El alma no fue creada para manifestar su propia vida y pedirle a Dios que le ayude. El alma fue creada para expresar todo lo que Dios es. Así como el Señor Jesucristo expresó todo lo que el Padre es, y el Señor Jesucristo decía, todo lo que yo hablo no lo hablo por mí mismo, sino que el Padre me ha dado qué es lo que yo debo hablar. Todo lo que yo hago no lo hago por mí mismo, sino que el Padre es el que hace las obras de mí. Entonces nosotros ahora, ya que Cristo es nuestro modelo, ya que Cristo es el modelo de vida, entonces nada nosotros decimos ni hacemos por nosotros mismos, sino que lo que el Padre hace en el Hijo que mora en nosotros, eso es lo que nosotros ahora hacemos. Puede parecer una cosa muy complicada y muy difícil, pero cuando nosotros vemos que la Escritura nos dice y nos propone que el plan de Dios para nosotros es que nosotros muramos para que Él viva, no que nosotros de alguna manera nos mejoremos, que es lo que la religión propone. La religión generalmente propone que nosotros nos mejoremos, que nosotros nos esforcemos para ser mejores, que nosotros demos lo mejor que tenemos para agradar a Dios. Suena bien, pero el Señor de la carne no espera absolutamente nada. El Señor lo único que espera de la carne es que no opere y no funcione más. El Señor lo único que espera de nuestra carne es que la carne sea crucificada. Los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Ahora, esta es una obra de Dios en nosotros. No es algo que tú y yo podemos hacer. La Escritura nos dice que efectivamente nosotros, por el Espíritu, hagamos morir las obras de la carne. Por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne. Lo que nos corresponde a nosotros es unirnos al Espíritu. Lo que nos corresponde a nosotros es que el Espíritu gobierne nuestra alma. Lo que nos corresponde a nosotros es permitir y pedirle al Señor todos los días que Él gobierne nuestra alma. La Escritura nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo conocimiento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así como nosotros permitimos a Dios que lleve cautivo desde nuestra mente todo pensamiento a la obediencia a Cristo, así también nosotros podemos permitirle a Dios que lleve cautivo todo sentimiento a la obediencia a Cristo, todo deseo a la obediencia a Cristo, toda voluntad a la obediencia a Cristo. Es decir, toda nuestra alma, mente, emociones y voluntad sometidas a la obediencia a Cristo. Y toda nuestra conciencia también sometida a la obediencia a Cristo. Todo aquello que en nosotros se levanta como cosecha propia, como idea propia, como concepto propio, tiene que ser llevado a la obediencia a Cristo. ¿Cómo logramos esto? Yo no lo puedo hacer, porque Satanás sabe cómo manipular, pero el Cristo que mora en mí sí sabe cómo hacerlo. Y es por esto necesario que cada día yo permita a Cristo que tome efectivamente el gobierno de mi mente, de mis emociones, de mi voluntad, porque el alma fue hecha
no para autogobernarse, sino que el alma fue hecha para que el espíritu gobierne sobre el alma. Y cuando el espíritu gobierna sobre el alma gobierna sobre el cuerpo y el espíritu se encarga de añadirnos todas las demás cosas que necesitamos en todos los ámbitos de nuestra vida. Dios pone orden en la vida del ser humano. Y Dios bendice, y Dios da, y Dios sana, y Dios cura siempre desde el espíritu. Es por eso que nuestra alma, si algo tiene que aprender, es a unirse a su nuevo esposo. De hecho, la escritura nos dice que nosotros, ¿verdad? En una analogía que maneja en el capítulo 6, la escritura nos habla de que efectivamente el Señor, ¿no es cierto?, ahora se ha convertido en nuestro nuevo esposo. Ahora la escritura dice que efectivamente el Señor Jesucristo llevó a la muerte a nuestro viejo hombre, que era nuestro viejo esposo, lo crucificó, lo sepultó, para que ahora que efectivamente nuestro viejo hombre murió, ahora nosotros como esposa de ese viejo hombre que nos tenía verdaderamente atados, que era nuestra cabeza, que nos tenía gobernados, pero con el mal, con el miedo, ese nuevo esposo, ¿verdad?, que murió, ahora nosotros quedemos como viuda desde la perspectiva de nuestra alma para que nos unamos a ese nuevo esposo. Ese nuevo esposo. La escritura inclusive nos habla de que este esposo, para no ponerlo desde la perspectiva de Satanás mismo, sino desde la perspectiva de la ley, este esposo era la ley. Este esposo era bueno, este esposo tenía realmente, era bueno, santo y justo. Pero este esposo que nosotros teníamos era un esposo implacable, que nos demandaba a nosotros perfección, santidad y justicia, pero nosotros como esposa éramos incapaces de poder someternos a nuestro esposo a tal nivel, porque nuestra alma efectivamente es una alma que no estaba capacitada para poder cumplir los propósitos de este esposo. Y la única manera como nosotros somos libres de este esposo es que este esposo muera para después unirnos a otro. Y resulta que el nuevo esposo que se levanta una vez que Cristo crucifica a la ley, el nuevo esposo que se levanta es un esposo santo, es un esposo justo, es un esposo bueno, pero este esposo sí que ahora nos ayuda a nosotros y nos da todas las herramientas y nos da la nueva vida y nos da por medio de la resurrección la capacidad de poder efectivamente cumplir todo aquello que Él nos demanda. Es decir, ¿cómo lo hace? Primero, Él cumpliendo por nosotros todo lo que nosotros éramos incapaces de cumplir en los días de su cargo. Después de aquello, una vez que efectivamente Él califica absolutamente delante del Padre y Él cumple todo lo que el Padre a nosotros nos había solicitado, ahora Él lleva a la cruz del Calvario, a esa ley que era nuestro esposo, que nos mantenía a nosotros de alguna manera prisioneros, ¿verdad? No pudiendo hacer la voluntad de nuestro Padre, crucifica a la ley, termina con la ley, ¿verdad? La lleva a la muerte y a nosotros con esa ley también nos crucifica juntamente. Eso nos muestra Romanos 6:6. Nos crucifica juntamente con Cristo, nos sepulta juntamente con Cristo y hasta ahí llegó nuestro primer Adán. Hasta ahí llegó nuestro primer Adán. De aquí en adelante viene nuestra nueva historia, la resurrección de Jesucristo. Nosotros hemos sido justificados por su resurrección. El Señor fue resucitado para nuestra justificación, nos dice la Escritura categóricamente. Nosotros hemos sido, o Señor Jesucristo fue resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Jesucristo delante de los ojos de Dios es la prueba viva de nuestra justificación. Por lo tanto, desde ahora en adelante lo que nosotros tenemos que hacer es tomar la vida que nos corresponde, la vida de resucitada de Jesucristo. El apóstol Pablo, si algo quería ansiosamente en su corazón o anhelaba en su corazón, es
conocer el poder de su resurrección. Ahora, el poder de su resurrección tiene que ver con el poder de la vida que el Señor efectivamente nos ha dado a todos y cada uno de nosotros, en donde vamos a ver cómo todas las cosas nos han sido ya resueltas, añadidas, bendecidas, provistas y sanadas por nuestro Dios y Salvador. Es por esto que la parte que a nosotros nos corresponde ahora, hermanos, es llevar diariamente nuestra alma hacia el Espíritu, para que el Espíritu traiga el cielo a la tierra, para que el Espíritu traiga lo celestial a lo terrenal, para que el Espíritu traiga la vida de Cristo a nuestra vida actual. Y vamos nosotros efectivamente a poder experimentar todas las maravillas de Cristo. El Señor Jesucristo resucitó para que tú y yo ahora vivamos en nueva vida, nos muestra la Escritura. El Señor Jesucristo resucitó para que ahora por su vida nosotros podamos enfrentar esta vida o el resto que nos queda de la vida de una manera totalmente distinta y diferente. ¿Cómo estamos nosotros gestionando nuestra vida actualmente? Muchos de nosotros, por más cristianos que seamos, seguimos gestionando nuestra vida desde nuestra alma y no gestionamos la vida desde el Espíritu. Nosotros seguimos administrando nuestra vida desde nuestra alma. Es decir, nosotros ponemos la agenda, nosotros ponemos los deseos, nosotros ponemos en nosotros mismos el querer como el hacer. Nosotros somos los que definimos los tiempos, nosotros somos los que planificamos. Y lo que esperamos es que Dios simplemente nos ayude a que se puedan cumplir todas nuestras expectativas. Hermano, el Señor no vino a este mundo para que las cosas nos salgan bien. No es el propósito central de Dios el que las cosas nos salgan bien. El propósito central de Dios es que la vida de Él se exprese en nosotros. Ahora, si la vida de Él se expresa en nosotros, entonces las demás cosas nos van a ser añadidas. Nosotros en nuestra vida religiosa, a veces como católicos, a veces como evangélicos, como protestantes, como nos querramos ver, en nuestra vida religiosa, nosotros creemos que de lo que se trata nuestra relación básicamente es que Dios efectivamente nos haga la vida más fácil. Pregunte a Job si él en su momento tenía esta perspectiva. Job era un hombre que tenía un pacto con Dios, que tenía una relación profunda con Dios. Pero Job era un hombre que cuando usted lee a Job, él efectivamente se enorgullecía de su justicia propia. Job creía que todas las bendiciones que efectivamente le habían sido dadas, y sí que tenía bendiciones externas, todo lo que usted y yo podríamos desear. Vea, Job tenía todo lo que usted y yo podíamos desear. Tenía fama, tenía fortuna. Era un hombre reconocido por ser un hombre bueno por la sociedad. Era un hombre que tenía una familia, ¿verdad?, a la cual él le había inyectado el temor de Dios. Inclusive le ofrendaba a nombre de los suyos por si acaso hayan ofendido a Dios. Era un hombre que, a decir del mismo, jamás había puesto su mirada en mujer extraña. Es decir, era un hombre absolutamente fiel a su esposa, aun cuando su esposa, usted recordará, después le dijo: ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Cuando ya le vio al pobre hombre absolutamente, ¿verdad?, sin ninguna de las riquezas, de las maravillas y de las cosas que antes era. Este hombre tenía una perspectiva y él entendía que su relación con Dios, que su propia justicia, lo que hacía básicamente es que la bendición de Dios venga sobre su vida. Y el Señor, a pesar de que conocía a Job, y eso lo vemos claramente cuando efectivamente en este séquito del cielo se presenta inclusive Satanás y le dice: ¿no has visto a mi siervo Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Esta era la opinión de Dios de Job.
pero no era la opinión de Dios de Job, ¿verdad? Por la opinión que Job tenía de él mismo, sino que Dios estaba viendo a Job a través de Jesucristo, así como nos ve ahora a ti y a mí a través de Jesucristo. Dios, cuando habla de ti, está hablando de que tú eres un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Tú puedes creer eso de ti mismo? Que Dios diga que tú eres un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, va de la mano con el hecho de que la Escritura dice que Cristo Jesús fue resucitado para nuestra justificación. Es lo mismo. Ahora la opinión que Dios tiene de ti es que tú eres un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero la pregunta es, así como Job veía su propia justicia aún, y Satanás, claro, pone en la mesa esa posición y le dice, a ver, un segundito, Dios, no de balde, no es por gusto, no es gratis que Job te sirve, porque tú, ¿verdad? Has bendecido la obra de sus manos, tú has cercado a su familia y todo lo que tiene. Es por eso que él te sirve. Es decir, en buen romance, Job es un interesado, porque te utiliza. Job dice que si es que él es santo, si él es puro, si él se esfuerza, realmente la mirada de Job no está puesta en ti. La mirada de Job está puesta en lo que le estás dando. Y el Señor le dice, ok, mira, topa todo lo que tiene. Te permito, Satanás, que topes todo lo que tiene Job, pero su vida nunca la topes. Y ahí vemos el desastre que comenzó en la vida de Job. Hermanos, muchos de nosotros debemos tener cuidado porque es evidente que el Señor quiere bendecirnos. Es evidente que toda buena dádiva y don perfecto viene del Padre de las Luces. Pero nosotros en nuestra alma siempre corremos el riesgo de poner nuestra mirada en las cosas que Dios nos ha dado y después relacionarnos con Él sobre la base de lo que yo quiero que Él me siga dando o de lo que yo quiero que Él siga sosteniendo. Y comienzo a perder mi mirada respecto de la razón por la cual yo fui creado. Yo no fui creado para que Dios me dé bendiciones. Yo fui creado para que Dios se exprese a través de mi vida y Él pueda efectivamente gobernar sobre el mundo a través mío, gobernándome a mí mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ya vemos toda la historia en la que Job perdió absolutamente todo, mantuvo su integridad, obviamente después de un gran desastre, ahí fue, ¿verdad? En donde en una segunda instancia Satanás le dijo a Job, mira, ahora él te sirve básicamente por su salud, toca su salud, que es lo único que tiene. Y él lo dijo así, piel por piel, piel por piel, cualquier hombre dará todo por su salud o por su vida. Y el Señor le dice, aquí, toca su salud, pero no toque su vida. Y todos nosotros que vino Job, vino Satanás y le mandó una sarna maligna, dice la Escritura, que arrancaba desde la punta del pie gordo hasta la coronilla de la cabeza. Y era tan maligna esa sarna que él tenía, que efectivamente, pues dice que con un tiesto, con una hoja de barro de cerámica, él se rascaba. Y ahí la mujer dice estas palabras. Dice, aún pasándote lo que te está pasando, mantienes tu integridad con Dios. Dice, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Ajá. Fíjese, ¿verdad? Cómo cambia la historia cuando de alguna manera Dios ya no nos acompaña en nuestras comodidades. ¿Qué pasó? Lamentablemente vemos que la mujer un poco se salió del camino con esas palabras, ¿verdad?
El hombre, Job, mantuvo su integridad y dijo, Dios dio y Dios quitó. Esa fue la respuesta de Dios a su esposa. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Y ahí viene toda la retafila de los amigos que le vienen a visitar a Job, los chismosos que decían, pues Job, esto no te está pasando porque tú seas santo, porque tú seas justo, esto te está pasando porque has pecado contra Dios, porque no has hecho lo recto delante de Dios. Y él les decía a su propia opinión, no, no he hecho nada malo delante de Dios, pero claro, él se seguía viendo a sí mismo. Ahora aquí la gran enseñanza, hermanos, es que el Señor quiere un nivel de relación nuestra con Él, sus hijos con Él, en la cual, más allá de las bendiciones que Él nos pueda dar, realmente Él sea nuestro galardón y nuestro regalo de toda la vida, porque Él es nuestra eternidad. El apóstol Pablo lo decía de la siguiente manera: yo he aprendido a vivir en contentamiento, o he aprendido a estar contento. Mira, yo he aprendido a estar contento cualquiera sea mi situación. Sea que tenga mucho, sea que tenga en exceso o que no tenga nada, yo estoy contento. Ahora, ese contentamiento es divino, porque nuestra alma no se contenta cuando las cosas comienzan a escasear, porque nuestra alma no se contenta cuando la enfermedad viene, porque nuestra alma no se contenta cuando la billetera comienza de alguna manera a escasear, porque efectivamente nuestra alma ya no está contenta con Dios cuando de alguna manera Él ya nos sostiene aquello que desde mi perspectiva era la razón por la cual yo estaba contigo. Y muchos desertan, muchos apostatan de la fe o se van de la fe, y muchos se sienten defraudados con Dios, porque su relación está basada en lo que me das, en lo que me gusta. Es una relación de conveniencia y no en el que efectivamente da o el dador de todas las cosas. Hermanos, nosotros fuimos creados para expresar a Dios. Dios no existe, ¿no es cierto?, para que efectivamente nosotros verdaderamente podamos cumplir nuestras metas y nuestros objetivos. Eso es individualismo. Nosotros existimos para que el Señor maravilloso se manifieste y se exprese a través de nuestra propia vida. Si nosotros no cumplimos ese propósito, no estamos cumpliendo nada y no nos estamos relacionando con Dios como se debe. El Señor murió primeramente pagando la deuda para que estemos a cuentas con nuestro Padre. Maravilloso Dios. Él pagó la cuenta, ya no hay más cuenta que pagar, pero Él resucitó para que ahora nosotros nos veamos delante de nuestro Padre perfectos, santos, completos en Él y justificados. Es decir, todas las promesas de Dios en Él son sí y en Él son amén. Por eso es que arrancábamos en esta charla hablando de que una es la promesa y otras son las promesas. Dios divide, ¿verdad?, la promesa en la gran promesa, y de la gran promesa saca todas las demás promesas. La gran promesa es la promesa del Espíritu Santo. La gran promesa es Cristo morando en ti y en mí. La gran promesa es que Cristo es nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador. La gran promesa es la promesa de la simiente que le fue entregada a Eva, que le fue entregada a Abraham, y ahora es la simiente que mora en ti y en mí. Y por esa simiente vienen todas las promesas de Dios. En esa simiente todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. En Cristo todas las promesas de Dios en Él son sí y en Él amén. No en mí, no en mi alma, sino en el Espíritu, que es Cristo. Si nosotros nos aferramos al Espíritu, que es lo que ahora somos tú y yo, esto es lo que nuestra mente carnal debe entender y comprender.
Nuestra mente efectivamente debe ser aplastada por la mente de Cristo. Nuestra carnalidad debe ser efectivamente o debe sucumbir al propósito y al poder de Dios, que es el hecho de que Él se exprese y se manifieste en nosotros. El Señor quiere que nosotros seamos de esa gran pantalla de proyección de su amado Hijo Jesucristo, en donde su amor, su gozo, su paz, su paciencia, su benignidad, su bondad, su fe, su mansedumbre, su templanza, su dominio propio, su santidad, su justicia, su verdad, su prosperidad, su abundancia, su poder, sean reales en nosotros y a través de nosotros puedan ser leídos por los demás, por los que están a nuestro alrededor. Hermanos, el Señor no quiere que nosotros nos grabemos versículos bíblicos. El Señor no quiere que nosotros simplemente leamos la Biblia. El Señor no quiere que nosotros simplemente asistamos a reuniones. Si nosotros no cumplimos el propósito por el cual fuimos creados, que es expresar la vida de Jesucristo, entonces tenemos que comenzar a cuestionar nuestra relación con Dios. Cristo vino a morir por nosotros. Cristo fue resucitado para nuestra justificación. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con esa gracia? Como dice la propia Escritura, no tomemos la gracia de Dios en vano. O esperemos que la gracia que Dios nos ha dado a nosotros, que es Cristo morando en nuestra vida, que es su vida morando en nosotros, sea en vano, porque esa vida no está funcionando. Esa vida está en nosotros, pero no se está expresando en nosotros. Debes de entender de que desde que el primer día en que tú creíste en Jesucristo, le entregaste tu corazón y tu vida a Él, desde ese día la vida de Jesucristo en ti es una realidad habitacional, es una realidad espiritual que tienes en tu espíritu morando. Ahora la pregunta es si esa vida realmente está gobernando tu alma, la otra vida. El alma tiene que ser gobernada por el espíritu. Y ahí vamos a comenzar nosotros a experimentar la vida de Jesucristo. Y en esa experiencia, nosotros comenzamos a entender, hermanos, que todas las cosas son como pérdida. Todas las cosas que nosotros estimábamos como ganancia son pérdida. ¿Por qué? Porque efectivamente todas las cosas son consideradas basura, decía el apóstol Pablo, a causa de la excelencia del conocimiento de Cristo. Y no del conocimiento humano, ni del conocimiento conceptual, del conocimiento doctrinal, del conocimiento bíblico. No, del conocimiento de la persona de Jesucristo. Job, cuando llegó al punto de su gran prueba, conversó con Dios. Y cuando se enfrentó directamente con Dios, él le dijo, Señor, yo he hablado cosas que no sé, que no conozco, que no entiendo, perdóname. Y el Señor le termina abriendo los ojos. Y él culmina con estas palabras maravillosas. Y dice, Señor, antes yo de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Hoy mis ojos te ven. Hoy mis ojos espirituales te ven. Hoy ya no te veo con mis ojos de la carne. Hoy ya no te veo con mis ojos del alma, sino que ahora mis ojos del alma ven a través de los ojos del espíritu. Ahora mis ojos te ven. Cuando el Señor, hermanos, toca lo de fuera, es porque está primero queriendo confirmar que tú eres un varón perfecto y recto, ante su propia opinión. Confirmar su propia opinión, que tú eres un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, si eso no se comprueba después del fuego de la prueba, entonces nosotros hemos estado edificando nuestra casa sobre la arena.
y no sobre la roca que es Jesucristo. Y muchas veces el Señor permite esto pues, para que no perdamos tiempo edificando mal, sino que ahora realmente seamos exhortados por el Espíritu Santo para edificar en donde debemos edificar. No hay otro fundamento que el que ha sido puesto, que es Cristo Jesús. Cristo es nuestra fuerte y segura ancla del alma. Cristo tiene que vivir por la fe en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Cristo tiene que venir desde el espíritu diariamente a gobernar nuestra mente, nuestra alma, nuestras emociones. Y nosotros veremos cómo todas las promesas de Dios hechas a los hombres alguna vez nos corresponden a ti y a mí. Por eso es maravilloso entender la muerte y la resurrección de Jesucristo, ya que es la respuesta de nuestro Padre para nuestra necesidad en este tiempo y por la eternidad. El Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana. Amén.